En nuestra primera clase de economía vamos a estudiar el concepto de economía. Vamos a tratar la economía como una ciencia, la ciencia económica. Etimológicamente, es decir, según el significado de la palabra, cada uno de los vocablos que la conforman, economía viene de los términos griegos oikos, que significa casa o hacienda, y nomos, que significa ley o administración, orden. Por lo tanto, solamente en el sentido estrictamente etimológico, la palabra economía significa la ley que ordena o administra la casa. Claro, y es que en la antigua Grecia era así. Había que trabajar la economía del hogar, la economía de esa vivienda de la comunidad. Ahora, en pleno siglo XXI, la economía se ha globalizado, muchachos. Eso quiere decir que lo que pase en alguna parte del mundo repercute en la economía de otro país. Pongamos el caso del petróleo. Si en algún país productor, por ejemplo Venezuela, Asia, ¿no? Allá en Arabia, el precio de cada galón de petróleo sube, eso repercute en los pasajes aquí en el Perú, porque también van a subir todos los tipos de combustibles y también pues los pasajes. Si por ejemplo sube el precio de, no sé, un mineral muy extraño para elaborar de repente tecnología como celulares, va a subir el precio de los celulares. Y acá en el Perú, ese precio también va a ser evidente. La economía actual ya implica un concepto mucho más amplio que la ley que administra solamente la casa. Ahora entendamos casa ya no como nuestro núcleo del hogar, sino como todo el mundo, porque todo el mundo es tu casa. Entonces, la definición científica nos dice, es la ciencia que estudia la forma cómo optimizar los escasos recursos que tenemos en el mundo para satisfacer la mayor cantidad de necesidades que tiene la población. De eso se encarga hoy en día la economía. Atención aquí, vamos a ver cuál es el problema económico. Supongamos que nosotros tenemos la necesidad de alimentarnos. Es una necesidad que se da constantemente en la mañana, media mañana, en el almuerzo, media tarde y en la cena, que es la cantidad ideal sugerida por los nutricionistas en que debemos alimentarnos. Claro, en pequeñas cantidades, ¿no? Tú no vas a decir, pues, el nutricionista dice que comemos 5 veces al día. 5 veces tu pollo a la brasa, tampoco, no es dable. Comida variada, en pequeñas cantidades. Y esa necesidad la vas a tener todos los días de tu vida. Entonces, es un gran número de necesidades. A eso se agrega la necesidad de vestimenta. A lo largo del tiempo, el hombre ha determinado por agregarle una ropa a su cuerpo. Y es que nuestra evolución básicamente ha sido cognitiva. A diferencia de otros animales, ha sido cognitiva. Y nosotros no podríamos defendernos en una naturaleza hostil y enfrentarnos a varios depredadores. Por eso, la diferencia entre esos depredadores y nosotros es el aparato cognitivo, toda la inteligencia. Eso nos ha hecho débiles, sin garras, sin colmillos. Por lo tanto, tenemos que procurar cubrir esas deficiencias. Y para eso el hombre usa ropa todos los días de su vida. Nosotros, que estamos en un ambiente educativo, preferimos estudiar antes que divertirnos. Yo lo sé, porque yo los conozco, ustedes son mis estudiantes. Entonces, tú tienes la necesidad de educarte, comprar libros, ¿no? Cuadernos, tus lapiceros, tus lápiz. Más adelante, de repente, vas a estudiar en la universidad, en el instituto, tienes que tener también tu material de trabajo. ¿Sí? Y eso es una necesidad. Incluso tenemos la necesidad de recreación. Diversión, profesor. Como los videojuegos. Es un derecho. Claro que si eso influye en el desarrollo de tu vida,
se tiene que ir eliminando poco a poco. Pero es un derecho y es normal la recreación. Y por último, y por último, hasta hasta las vanidades pueden ser consideradas como un tipo de bien que las personas utilizan. Porque un collar no suma absolutamente nada en tu forma de vida, en tu subsistencia, no suma. Si no tienes ese collar de oro o de diamante, no va a pasar nada, no te vas a morir. Pero a pesar de eso, se consume bastante. Es una necesidad suntuaria, superflua, pero que es bastante demandado. La gente compra mucho estos artefactos, ¿no? Acá nos damos cuenta que todos estos recursos que requerimos no los vamos a poder satisfacer con nuestro dinero. No lo vamos a poder satisfacer con lo poco que tenemos. Necesitamos tantas cosas, necesitamos tanto y tenemos tan pocos recursos. Ese es el problema económico. Las necesidades humanas son ilimitadas, pero los recursos que tenemos para satisfacer estas necesidades son sumamente escasos. Entonces, ante ese problema económico, lo que las personas, los países, las sociedades tienen que hacer es la toma de decisiones. Porque con esos recursos tan escasos que tenemos, hay que saber decidir qué tipo de necesidad satisfacer primero, qué tipo de necesidad satisfacer después y qué tipo de necesidad satisfacer al último. Incluso hay que dejar de lado algunas necesidades que no podremos satisfacer, ¿ya? Acá viene la toma de decisiones. Esta toma de decisiones es subjetiva. La economía todavía no ha determinado una ley que nos diga, vamos a decidir de esta manera. Primero compramos este producto, luego compramos el otro producto. No. La economía nos va a orientar, nos va a sugerir. Primero satisface las necesidades primarias, de las cuales depende tu vida. Luego las necesidades secundarias, con las cuales puedes socializar mejor. Y luego las necesidades terciarias, con las cuales pues, tú puedes sentir una mejoría personal. Pero sin eso no es que no vais a poder vivir. Acuérdate, ¿eh? La toma de decisiones se da porque debemos elegir qué necesidad satisfacer y qué necesidad dejar de lado. A eso se le llama el costo de oportunidad. Teóricamente, el costo de oportunidad es la segunda mejor opción que tú dejas de lado por elegir una necesidad que vas a satisfacer. Ahora veamos el objeto de estudio de la economía. Como la economía es una ciencia, tiene objeto de estudio. ¿Y cuál es este objeto de estudio de la economía? Las actividades económicas. Esto ya puedes ir copiándolo, es bastante pequeño. Objeto de estudio, actividades económicas. ¿Y qué son las actividades económicas? Son todas aquellas actividades que el hombre realiza para poder satisfacer sus necesidades, ya sea extrayendo los recursos que ya tiene, transformándolos o distribuyéndolos. De esa manera, el hombre puede aprovechar la mayor cantidad de recursos posible de una manera organizada y administrándolo racionalmente para tratar de satisfacer la mayor cantidad de necesidades posibles. Y ya nosotros hemos estudiado el año pasado variedad de actividades económicas. ¿Te acuerdas en cuántos sectores se divide? En tres. En tres. El sector primario, secundario y terciario. Sí. El primario, ¿qué se hace en el sector primario? Se sacan los recursos de la Bien, se naturaleza. extrae de la naturaleza. Bien. ¿Qué se hace en el sector secundario? Se van Se transformando. transforman esos recursos en nuevos bienes. ¿Y de qué se encarga el sector terciario? ¿Qué nos brinda? De llevarlos a otros lugares. Transportarlos y nos brinda también servicios. ¿Ya? Excelente. Todas estas actividades económicas forman parte del objeto de estudio de la economía.
¿Cuáles serán los objetivos de la economía? ¿A qué apunta la economía? Bueno, según el economista David Ricardo, que es discípulo de Adam Smith, y tú ya sabes quién es Adam Smith, no te pueden sorprender más. ¿Quién es Adam Smith? El padre de Padre de la economía. economía. Muy bien, padre de la economía. David Ricardo, discípulo de Adam Smith, nos dice, el objeto de estudio de la economía es la distribución de la riqueza. Te lo presento, eres el portugués David Ricardo. La correcta distribución de la riqueza debe ser el objeto de... Profe. Para Adam Smith, eres Adam Smith, es un escocés. La economía debe encargarse, dice, del estudio de la creación de la riqueza. La creación de la riqueza. Y por último, para John Maynard Keynes, norteamericano, la economía se basa, dice, en la investigación de las fuerzas que gobiernan el volumen de la producción y del empleo en su conjunto. Hay tres postulados sobre lo que puede ser el objeto de estudio de la economía. ¿Hay más? Sí. Tenemos la de Stuart Mill, la de Carlos Marx, entre otros, pero estas son las principales. Estas son las principales. Por último, hay algunos problemas económicos que son necesarios analizarlos, porque la respuesta a estos problemas puede dar respuesta a los problemas económicos de la humanidad. Por ejemplo, primer problema, ¿qué producir? Si tenemos tantas opciones para generar tantos recursos que crear en las industrias, la duda es, ¿qué producir? Ese es un gran problema. Puedes ir copiando. El segundo problema, ¿cómo producir? Una vez que ya tú decides qué es lo que vas a producir, la pregunta es, ¿cómo? ¿Con qué recursos te vas a abastecer? ¿De dónde vas a conseguir la materia prima, las fuentes de energía, el factor naturaleza, que es el lugar donde tienes que establecer determinada fábrica? El qué producir es el primer paso. El cómo producir es mucho más complicado todavía. La inversión, la tecnología, etc. Y la última pregunta, ¿para quién producir? El mercado al cual tú vas a destinar tu producto. Vas a vender al extranjero, vas a vender al interior del país, vas a vender a los mercados locales, vas a vender para de repente empresas, personas individuales, vas a vender seguro a, no sé, a estratos sociales altos, medios, bajos, vas a vender entre países. Estas tres grandes problemáticas guían la labor económica.